Bueno, entonces vamos a continuar con Alfonsín, pero enfocándonos especialmente en todo lo que es su relación con el gobierno militar, perdón, con los militares en sí, ¿no? Recordemos que este es el cuadro de todo lo que pasó durante el gobierno de Alfonsín con los militares. Recordemos que justamente es una transición a la democracia, por lo tanto veníamos de un gobierno militar con el cual no, digamos, no se resuelven todos los problemas de manera íntegra apenas comienza el gobierno, sino que de a poco se va instaurando este concepto de lo democrático, eh, que no es de un día para el otro, digamos. ¿Okay? Por eso ponemos que es una transición a la democracia, por más que es un gobierno que es democrático desde el comienzo, obviamente. Culturalmente este fue un pasaje que duró varios años. ¿Por qué? Bueno, por un lado porque la población civil no conocía todo lo que había pasado durante el gobierno militar, que acá vamos a ver que en cierto momento se va a hacer visible todo esto por el periodismo, por la información que surge, por el juicio de los militares, que ahora vamos a hablar. Entonces, estuvo un periodo que tiene una serie de dificultades, ¿sí? Para llegar a la democracia y mantenerla firme se requiere toda una serie de tratos y, digamos, y cuestiones con los militares. Vamos, entonces, ante todo, bueno, recordemos que el gobierno militar cae en parte por la guerra de Malvinas, ¿sí? Porque es una guerra que fracasa estrepitosamente, se intenta ocupar las Malvinas y no se lo consigue, entonces el gobierno militar cae, cae su prestigio, cae su capacidad de liderazgo, digamos, y bueno, eh, luego de eso, digamos, los conflictos que estaban relacionados con la guerra de las Malvinas, como el del canal de Beagle, que dijimos que había sido uno de los disparadores de la guerra de Malvinas, eh, se acata la mediación papal y eso queda allí, ¿sí? Y con respecto a Malvinas, se intenta seguir negociando con las Naciones Unidas, se hace un tratado de paz y se intenta negociar por la soberanía de las islas, pero finalmente no se llega a nada. Eh, y con los militares, básicamente, se hace una investigación de todo lo que fueron haciendo durante el gobierno militar, o sea, todos los crímenes que cometieron, y desde el año 83 al año 85 se los investiga, y en el año 85 se hace finalmente el juicio y todo un informe con respecto a las cosas que se hicieron durante la dictadura, un informe que se llama el de la CONADEP, ¿sí? La CONADEP es un informe, ¿sí? Que detalla todos los abusos y los crímenes cometidos por los militares, y aparte, bueno, va de la mano con el juicio que se hace a la cabeza de los militares, o sea, a la junta militar, no a todos, eh, que en realidad empieza siendo un juicio hacia todo el ejército y finalmente termina abocándose a las juntas militares, ¿sí? Vamos a ver por qué justamente. En un principio era un juicio a todos los militares y allí sale a la luz justamente las cosas que se habían hecho. Los militares no reconocen su responsabilidad, se excusan diciendo que había sido una guerra sucia, o sea, ellos dicen que fue una especie de guerra civil lo que pasó, por eso que sus actos estaban justificados en la medida en que era una guerra entre dos bandos, ¿sí? Bueno, eso después en la CONADEP se lo desmiente y se muestra que no había un ejército contendiente, digamos, no era que una guerra entre el ejército y grupos armados. Había grupos armados, pero muchos de ellos ya en el año 76-77
se habían ido al exterior o se habían emigrado. Por lo tanto, gran parte de los crímenes se cometieron sobre estudiantes, jóvenes, militantes, pero que no estaban en organizaciones armadas. Entonces, no se pueden justificar de ninguna manera. ¿Estamos? Ahora bien, ¿qué pasa? Cuando surge el juicio, cuando se determina finalmente el veredicto, los militares no aceptan esto y hay toda una serie de protestas y de revuelos, y el gobierno ya se da cuenta de que no tiene apoyo de toda la sociedad, por supuesto que mucho menos de todo el ejército, para llevar a cabo estas condenas que se habían dictaminado en el juicio. Entonces el gobierno empieza a tentar una serie de pactos, el primero de los cuales es la idea del punto final, ¿sí? Que tiene que ver con justamente este tema de que los juicios tengan un límite de tiempo, ¿sí? Es decir, que si yo juzgo a un militar por un hecho cometido en determinado año, bueno, tengo una fecha de vencimiento. A partir de ese momento ya no se puede retroceder más, no se lo puede juzgar más, ¿sí? Como esto no tuvo efecto, finalmente también se tomó en cuenta otro convenio que fue de la obediencia debida, que decía que los militares de las, digamos, de las capas inferiores, los militares que seguían órdenes, habían actuado simplemente por obediencia. Por lo tanto, los que tenían la responsabilidad verdadera de todo esto eran únicamente los mandos más elevados, ¿sí? O sea, las juntas y todos aquellos que que daban órdenes, ¿sí? Aquellos que cumplían órdenes no estarían implicados dentro de las condenas. Bien, como al principio solamente este era el convenio que estaba vigente y este todavía no, hay una serie de protestas llevadas a cabo como intentos de golpe de Estado. Hay varias de ellas, son cuatro, pero generalmente se mencionan estas tres. Principalmente la de Semana Santa, que es una protesta que se da en el Campo de Mayo, una zona de la provincia de Buenos Aires, liderada por Aldo Rico. Eh, y bueno, el conjunto de los militares que se sublevan se llaman los cara pintadas, porque se pintaban la cara de colores, ¿no? Como una especie bueno, como hacen en en las luchas armadas. Y bueno, justamente ellos cuestionaban a las cabezas del ejército porque decían, bueno, no puede ser que nos juzguen a todos, ¿sí? Todavía no estaba determinada este convenio, digamos. Entonces, se protesta por eso. Eh, Luego de esta protesta, se lleva a cabo justamente la obediencia de vida y ya hay un acuerdo entre militares y gobierno, ¿sí? Pero de todos modos no se llega a un acuerdo final, por eso es que hay otros levantamientos como el del 88 de Seineldín, luego otro levantamiento en el 89 también del grupo de Seineldín, que era el líder de Cara Pintadas, pero también un levantamiento en la tablada en el 89 de un ex guerrillero, o sea, no un militar, sino uno de los grupos armados revolucionarios, que es Gaudearán Merlo, que también lo que pide es que haya justicia, digamos, que, mejor dicho, que no se juzgue a ninguno de los dos bandos, ¿sí? Ni a militares ni a guerrilleros. ¿Estamos? Y bueno, hay toda una serie de indultos que se completan en el gobierno de Menem, como vamos a ver después, porque siguen presionando y Menem se ve obligado a indultar a muchos de ellos. Pero bueno, todos estos intentos de golpe de Estado presionan al gobierno de Alfonsín y hacen que tambalee. Y finalmente, unidos a otras protestas como las de los sindicales, como también el no acuerdo con empresarios, los problemas económicos y otros más, hacen que todo eso sumado, Alfonsín tenga que dejar el gobierno antes de lo que era su mandato, ¿sí? Bueno, continuamos en el próximo videito con el mismo tema.